Bueno, mis amigos, lastimosamente tendré que narrar este video porque eh, usé una aplicación nueva para poder grabar y entonces es mi primer video de YouTube y no subí el volumen al micrófono, por lo tanto todo este video que hice está totalmente sin audio. Entonces me tocará narrar todo lo que hice y todo lo que dije, intentar recordar, pues para que haya contenido, pues no, para que este video no se pierda porque me costó muchísimo hacerlo. Bueno, en esta parte estaba diciendo que íbamos a hacer el proceso de la recolección de ciruelas y que uno tiene que madrugar desde las 5 de la mañana para poder llegar al terreno, mientras es más de madrugada, por decirlo así, te desocupas mucho más temprano, pues no. Ahí está la típica frase donde dice que el que madruga Dios le ayuda, pues no. Entonces aquí en este momento, esta parte del video me encuentro ya, había pasado la cerca de alambre, entonces ya en este momento me encuentro subiendo. Me tocaba subir todo el cerro para poder llegar hacia la parte donde íbamos a trabajar. Entonces les comentaba que también llevaba puesta mi camiseta tanto por el frío y por los mosquitos que hay en ese momento. Bueno, aquí como les comentaba, como ustedes logran ver en la pantalla, pues está un poco oscuro. Como les dije que ya eran como las 5:40 y aún seguía bastante oscuro. Pues no estaba de más llevar una lamparita para poder alumbrar el camino porque tenía que atravesar un cerro grande. Entonces era bastante lo que tenía que subir y obviamente estaba bastante oscuro. También recuerdo que dije que parecía un video de terror, que no era así. Bueno, entonces íbamos atravesando esa carretera, íbamos cruzando cerco con cerco y fue bastante agotador porque más que todo el cerro, como todos tenemos conocimiento, no es una parte plana, por decirlo así. La mayoría de los cerros es una parte inclinada bastante, entonces aquí casi no se aprecia bien, por lo que prácticamente estaba bastante oscuro y la lámpara que cargaba no era tan potente. Apenas podía ver lo que simplemente se puede decir, visualizar algo pequeño, pues no. Físicamente podía ver yo, pero prácticamente la cámara no podía grabarlo. Entonces aquí recuerdo que ya estaba subiendo, no se ve muy bien, pero eso es lo que yo estaba prácticamente haciendo. Lamentablemente no se ve tan bien, por lo que apenas estoy empezando con un teléfono, no es con una cámara así como que tan profesional, pero vamos a seguir con el video, pues no. Bueno, en esta parte que está aquí, yo ya había llegado a la parte de arriba, al lugar donde íbamos a trabajar recogiendo las ciruelas, y aquí me encontré a mi papá. Que estaba haciendo una candelita, pues no, estaba haciendo un humo. Les comento un dato curioso: llegar ahí a la parte más alta del cerro o a tu terreno, es necesario hacer un humo porque prácticamente hoy en día no se confía en las personas, no se confía en los vecinos. Entonces cuando tú llegas a hacer un humo a tu terreno, a tu propiedad, es significado de que tú estás allí y que ya a medida que estábamos allí haciendo el humo, también les comento que ese humo es muy bueno y efectivo para los mosquitos en ese momento. Pues no, hacía frío, había mosquitos y no estaba de más pues también calentarnos un poco en el humo, pues no. Se ve tan así como para hacer una carnecita asada ahí. Bueno, y aquí en la espera de que amanezca un poco, pues no, porque ahí ya, si más bien lo recuerdo, ya eran como 10 para las 6 de la mañana, pero aún así estaba bastante oscuro. Seguíamos con el humito. En ese entonces ya había llegado ya el otro compañero para poder trabajar. Entonces eso es lo que hay que hacer. Cuando uno madruga, llega bastante temprano a la parte del trabajo, pues uno tiene que esperar a que amanezca un poco, porque obviamente así a ciegas no se puede trabajar. Entonces ahí vemos a mi papá que todavía está haciendo un humo, pues para que se vayan los mosquitos, también para que la gente reconozca que el dueño ya ha llegado a su terreno. Bueno, aquí en espera de que estábamos ahí ya
habíamos esperado bastante, pues ya amaneció y entonces ahí ya podíamos empezar a trabajar. Yo recuerdo que en ese momento les decía que ya estaba bastante claro para poder empezar a trabajar y pues entonces ya continuamos a ver el humito y estábamos viéndolo, pues no, y que estaba bastante claro en ese momento. Pues parece que también lo grabé mal, pero bueno, no importa. Entonces ya lo que les estaba diciendo allí, que íbamos a empezar a trabajar y entonces había que ya recoger el bolso, lo que es los ganchos para poder trabajar y pues entonces así poder desocuparnos temprano y también lograr el objetivo de poder alcanzar cubrir las filas o las carreras que necesitamos hacer en ese momento. En ese momento ya habíamos estado de acuerdo para poder trabajar, pues no. Ya empezamos a recoger la ciruela y yo recuerdo que en ese momento ya yo estaba equipándome, ya estaba cogiendo mi bolso, estaba cogiendo mi gancho para poder trabajar, pues no. Ya mis compañeros habían empezado. Entonces, como ahí les indico, entonces ya estaba bastante claro el día para poder coger la ciruela. Y entonces es necesario esperar a que el día aclare para poder saber qué es lo que vamos a coger, ni tan gruesa ni tan delgada. Entonces ahí vemos nuestros amigos que ya están trabajando ya. Bueno, ya en ese momento yo ya estaba listo, ya el día estaba bastante claro, ya estaba bien armado con un micrófono para poder empezar un pequeño video, pues no. Yo recuerdo que una de esas partes del video yo les dije que no le podía hacer tan explícito y detallado porque también me tocó trabajar. Entonces ahí les indicaba que era necesario que el día esté claro para poder saber escoger la pepa. Es decir, esa pepa que está ahí no tiene color, no está gruesa, por lo tanto no iba a ir. Entonces nosotros tenemos que buscar la que está bastante gruesa, la que tiene colorcito. Ejemplo, aquella que está ahí también entra. También hay unas que son así, que son más grandes, que son colores de color. Por ejemplo, la que está allí también entra para poder cogerla. Entonces ahí, tal como está, les explicaba qué es lo que no iba y qué es lo que iba. Entonces yo recuerdo que esa parte fue que hablé en el video. Entonces ahí también les continuaba diciendo que me tocaba ir hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, prácticamente aquí ya no recuerdo qué es lo que les estaba diciendo, pero si muy bien por la similitud de mi mano en la cabeza, quiere decir que también era muy importante la camiseta allí, porque aparte de lo que era el frío y los mosquitos, también nos servía para taparnos del sol. Entonces ahí les estaba indicando que aparte de también de recoger la ciruela, pues no, teníamos que andar súper rápido para aprovechar el tiempo, ¿no? Porque el tiempo vuela allí en el trabajo. Bueno, aquí les hice una pequeña demostración de cómo se trabaja, pues no, recogiendo la ciruela. Cada quien tiene su forma de trabajar. Nosotros lo hacemos con unos bolsos que lo hacemos de saco. Hay otras personas que lo hacen con unos canastos. Es la misma comodidad, es la misma cantidad, cada quien tiene su forma de trabajar. Entonces allí yo les hice una pequeña demostración cómo se tiene que trabajar. Entonces obviamente lo hice de una manera lenta para que la cámara lo pueda captar. Entonces, y es así como se trabaja. Bueno, aquí les indicaba que yo ya había terminado de mi carrera de coger y que las carreras se cogen hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y que en ese momento yo ya me encontraba, pues no terminaba una carrera y entonces seguía en la otra. Y es así como se trabaja, entonces se coge de esa manera. Pues así mismo estábamos viendo las que tienen color, las que no tienen color. Y entonces la clave ahí es manotear, por decirlo así, o agarrarla súper rápida para aprovechar el tiempo, pues no, porque el tiempo vuela bastante, aunque uno no lo crea, pues no. Entonces ahí les indicaba cómo se tenía que hacer, para dónde tenía que ir y cómo, de qué forma uno trabaja, porque cada quien tiene su forma de trabajar. Y entonces, como les dije desde un principio, que no pude hacerlo tan detallado y explícito porque me tocó también trabajar hoy allí. Y entonces al menos quería llevarle una pequeña muestra de cómo era recoger la ciruela. Entonces ahí seguíamos trabajando, seguimos cogiendo la ciruela, pues. Y aún falta mucho más todavía, que ya viene más adelante.
para poder explicarles y enseñarles específicamente qué es lo que se hace mayormente a diario ya por estas temporadas, para todos nosotros, pues no, los que trabajamos de aquello, porque eso es por temporada, no es como que así todo el año, solo es por temporada. Creo yo que son unos 3 meses por ahí, 3 meses o 4 meses. Bueno, en esta parte del video les comentaba que el sol jugaba dos roles allí. Pues entonces, aparte de que el sol engruesa la pepa, la pone más gruesa por decirlo así, también tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, el lado bueno del sol en ese momento es engrosar la pepa, ponerla más gruesa, ponerle más color. Ese es el lado bueno del sol. Pero el lado malo del sol es que cuando sale muy temprano no nos deja ver si la pepa tiene color o no. Porque generalmente el sol sale demasiado temprano estos últimos tiempos, y cuando sale bastante temprano no logramos ver si la pepa tiene color o no, y eso nos sucede a todos los trabajadores, que ya cuando vemos que el sol está saliendo bastante temprano y fuerte, entonces lo que hacemos es mover más rápido la mano o salir de allí. Bueno, esta parte es un poco chistosa. Aquí les comentaba que, aunque ustedes no lo crean, pues aquí en los terrenos de la ciruela, en el cerro específicamente, también tenemos nuestro incienso personal, que todos los trabajadores lo usan. Bueno, ya se han de imaginar, pues no, sí, ya como lo están viendo, es la famosísima la popo de vaca. Pues ahí nosotros en los terrenos de la ciruela, en el cerro específicamente, nosotros lo usamos como incienso. No sé si ustedes recuerdan que al comienzo del video mi papá estaba haciendo un humo bastante fuerte. Es así como se asemeja cuando usted hace una candelita y pone la popó de vaca encima, y es así donde bota bastante humo. Nos sirve como incienso para los mosquitos y también como para hacer una humarada, para que la gente vea a lo lejos que ya el dueño ya está en el terreno, pues no. Esa es una parte clave de cada dueño que tiene su terreno, pues allí, ¿no? Pues entonces, y esto es lo que les venía comentando, pues no, que nos sirve bastante como incienso y nosotros lo usamos a diario porque hace bastante humo, pues no. Entonces, para la gente que no quiera creer, pues entonces ahí está la prueba. Y bueno, espero que les pueda servir en algún momento si eso llega a suceder. Aparte del incienso, también es como un abono para las plantas, también tengo muy entendido, pues no. Y eso es todo lo que yo les he venido comentando en ese video, que lamentablemente no pude poner un audio ahí. Bueno, aquí ya nos tocó bajar la carga. Fue bastante duro, fue un poco pesado más que todo porque, como les digo, esto se hace por temporadas, no se hace seguido. Y pues para la persona que lo coge como nuevo, cada 6-7 meses, entonces para aquello es muy pesado, por sobre todo porque el terreno no es tan plano.
uno tiene que llevar zapatos y no zapatillas. Pues entonces íbamos ya al compañero que llevaba bastante adelante. Yo me quedé atrás, fue porque quería grabar. Entonces quería mostrarle lo que teníamos que bajar bastante. Y esa es una pequeña parte porque ya no pude grabar más porque obviamente llevaba carga arriba y entonces no podía con el micrófono ya que se me enredaba. Bueno, esta es la parte final del video, entonces aquí les comentaba que ya habíamos llegado, habíamos estado ya abajo con la carga y miren ese solazo, era un sol de 9 de la mañana, pero parecía mediodía, estaba súper fuerte. Entonces ahí les voy a mostrar todo lo que habíamos bajado. Esa era una pequeña parte, les voy a hacer un zoom donde va realmente mi amigo. Entonces habíamos bajado bastante y el sol era matador, era cansado. Obviamente todo eso es pampa y cuando hay demasiada pampa, pues entonces el sol arde porque arde. Lo malo de allí, de ese lugar, es que no hay agua, solamente apenas hay unas cuantas sombras por ahí. Pues tú tienes que llevar tu propia agua cuando te toque trabajar de esa manera, pues no. Entonces, como les sigue indicando, que el sol estaba bastante sofocante. Era un sol de las 9 de la mañana, pero parecía mediodía. Y entonces es allí donde termina nuestro video. No pude terminar de hacer el intro final porque prácticamente me cogió el tiempo. Tenía un tiempo predestinado para poder salir a otro lugar, entonces apenas llegó la persona que nos tenía que recoger, entonces lo que hice fue cortar el video y entonces no pude grabar una intro final, no pude despedirme. Entonces esto fue lo que fue el recorrido, lo que fue la recolección de ciruelas. Quería mostrarles un poco de cómo se trabaja. Claro que no está tan detallado específico porque me tocó trabajar en ese momento, pero llegará otro momento, llegará otra parte donde yo tendré que mostrarles detallado cómo se lo hace desde principio a fin.